respuesta correcta porque lo que le dije es que B sub 1 es menor que B sub 2 y la respuesta C no, tampoco no es correcta. Entonces la respuesta correcta es la B, digamos, ¿sí? Bueno, esto es para que ustedes tengan una idea cómo son, digamos, las preguntas de teoría, digamos, en algunos casos tienen opciones, en algunos casos tienen que hacer usted el cálculo, pero es para que se imaginen cómo van a ser las preguntas de teoría que vamos a tener en el parcial, ¿sí? Muy bien, eso quería hacer un comentario para que ustedes tengan esa idea. Así que ahora, si les parece, vamos a comenzar con nosotros habíamos terminado el tema 4 y ahora vamos a ir al tema 5, ¿sí? Voy a mirar, antes de comenzar, voy a mirar en el chat si alguien escribió algo. ¿Cómo hago para ampliar esto? La lista, todo esto. Sí, ahí está. Excelente. Aquí haciendo así, realmente hay cosas que uno no maneja de unos días. Así la puedo correr. Evidentemente, hay cosas que todavía uno no termina de aprender con estas cosas. ¿Ustedes me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe, le escuchamos. Se lo escucha. Bueno, gracias. Entonces vamos a ir al tema 5. Pero Quería no hay mi idea nada en el seguir. chat, profe. Ah, bueno, gracias, gracias. El tema 5 hasta el tema 4 nosotros fuimos haciendo el análisis de una variable, ¿sí? Teníamos una sola variable que la identificamos con la letra X, ¿sí? Y ahí hicimos todo el análisis, es decir, presentamos la información en un cuadro, en un gráfico, y después calculamos las distintas medidas. Eso es hasta el tema 4. En el tema 5 hacemos un análisis ya de dos variables, ¿sí? Es decir, esto ustedes habrán visto cuando hablo de dos variables, esto para que ustedes tengan una idea, algunas cuestiones que ustedes vieron en economía, ustedes habrán visto, digamos, cuando habrán visto la demanda, cuando habrán visto la oferta, cuando habrán visto, digamos, el equilibrio en el mercado que se ponía, digamos, ustedes tenían, digamos, por ejemplo, digamos, de que la demanda depende de, ahí es donde estoy hablando de las relaciones entre la variable, es decir, estoy queriendo estimar una variable, que es la variable dependiente, a partir del conocimiento de otra variable. Bueno, los contenidos que tenemos en el tema 5 son conceptos y aplicaciones, tipos de ajustamiento, los métodos, y ahí vamos a ver que hay dos métodos de ajustamiento, y nosotros vamos a hacer pura y exclusivamente un ajustamiento lineal, y acá vamos a ver los dos métodos, el método de los semipromedios y el método de los mínimos cuadrados, ¿sí? Básicamente, en todo esto, si alguien más o menos tiene conocimiento de matemática, lo que vamos a intentar es calcular una función lineal. Una función lineal, para que ustedes tengan una idea, es más o menos esto lo que estoy queriendo hacer. Por ahí en matemática ustedes habrán estudiado cómo armar, donde dice y es función de x. Y lo que nosotros hacemos es tan solo una función, análisis de regresión lineal. Calculamos una función lineal y una función lineal simple, que quiere decir de que la y depende de una sola variable, como en este caso de la x, ¿sí? Bueno, acá vamos entonces al comienzo donde decía conceptos y aplicaciones. Acá lo que más o menos les fui diciendo, dice, a menudo en la práctica se encuentra que existe una relación entre dos variables. Para más o menos ubicarlo en lo que le decía que ustedes vieron en economía, donde dice la demanda, y ahí fíjense, la demanda se dice que depende del precio, pero ustedes habrán visto que podemos decir que la demanda depende del precio, del gusto del consumidor, del ingreso del consumidor y de otras variables. Eso ya van a ver que eso es ajustamiento múltiple. Pero bueno, el problema, dice, se trata de problemas con una distribución que tiene dos variables. Hablamos, como le mostré en en el eje de las y y en el eje de las x. Es decir, que hay una distribución bivariada. Cuando dice bivariada, está hablando de relaciones entre dos variables. Relación o dependencia. Y acá tenemos dos tipos de dependencia.
Y básicamente nosotros hacemos referencia a una dependencia estadística, pero quiero hacer notar la diferencia que existe entre una dependencia funcional y una dependencia estadística. Dice, dependencia funcional, este tipo de dependencia es tal que a determinados valores de la variable y x le corresponden determinados y definidos valores de la variable y. Y fíjense, dice, le corresponden determinados y definidos. En cambio, en la dependencia estadística es exactamente lo mismo, pero donde dice le corresponden indeterminados e indefinidos valores de la variable x. Y ahora ustedes me dicen dónde estará la diferencia y les voy a mostrar un ejemplo para que ustedes tengan una idea. Dice, para el caso de la variable x sea el ingreso y la variable y sea el ahorro, si bien se sabe por las leyes económicas hay una relación directa entre el ingreso y el ahorro, acá está donde le digo son indeterminadas e indefinidas valores de la variable X. Dos personas con iguales ingresos no necesariamente tendrán el mismo ahorro. ¿Sí? En eso quiere decir que podemos tener N personas con iguales ingresos y que cada una de esas tendrá una diferencia, una diferente propensión marginal al ahorro. Algunos alto, bajo o nulo. ¿Sí? Bueno, básicamente nuestro problema es en la distribución de variables es encontrar la relación que existe entre esas variables. Y eso es lo que vamos a hacer en este análisis del tema 5, ¿sí? Bueno, y acá plantea, vinculado con el ejemplo que venimos desarrollando, dice, por ejemplo, para la concesionaria de autos, el precio de los autos, es decir, si yo tengo la variable, ustedes se acuerdan que la variable que yo tenía en ese ejemplo era el precio de auto, la edad de los compradores y el origen de los vehículos. Yo me limito exclusivamente a las dos variables que estaban expresadas, las dos cuantitativas, que se referían al precio de los vehículos y a la edad de los compradores. Es decir, no necesariamente, pero yo podría decir, en principio, ¿quién depende de quién? Digamos, es decir, nosotros podemos decir, digamos, básicamente descarto que la edad de las personas depende del precio del vehículo. Es decir, si yo quiero establecer una relación, esa relación como que no existe, digamos. La que podría suponerse que puede existir es que los precios de los vehículos tienen que ver con la edad de los compradores. ¿Sí? Y acá plantea, dice, y en ese caso, cuando digo los precios de los vehículos dependen de la edad de los compradores, estoy identificando de que la variable precio depende, y en ese caso sería identificada con la letra y de la edad de los compradores, y con la letra X identifico la edad de los compradores. ¿Sí? Entonces, eso hay que hacer una identificación, porque si uno pone al revés, cosa que no existe, que está mal, ¿no? Dice, y acá lo que puede ocurrir es que normalmente las personas con una determinada edad, posiblemente avanzado en su vida, como que tienen una posibilidad de tener un mayor ahorro que personas relativamente jóvenes, y como consecuencia de eso, digamos, las personas de mayor edad podría suponerse que compran vehículos de mayor precio. Eso es más o menos lo que se infiere. La concesionaria que venda a personas de más edad probablemente venderá autos más caros y los que tengan clientes jóvenes adultos menos caros, digamos decir, porque posiblemente las personas recién incorporadas al ámbito laboral no tengan unos ingresos suficientes o no tengan, digamos, ahorros suficientes, ¿sí? Bueno, ahí hace una aclaración y es lo que está puesto en rojo. Esta relación es cierta solamente en los promedios, porque ocasionalmente hay autos caros que son comprados por personas jóvenes y viceversa también, digamos. Entonces, ahí estoy haciendo una suposición en términos de promedio. Vamos al objetivo del análisis de regresión. Básicamente lo que yo decía recién es encontrar una función que describe el comportamiento de los puntos que vamos a considerar. Es estimar el valor de la variable dependiente, conociendo el valor de una variable independiente, me faltó. Independiente. Esa relación se puede expresar mediante una ecuación matemática que ligue las variables, y para los que más o menos conocen matemáticas, dice que eso se puede escribir como que la variable y es la que está en el eje vertical, la variable y el que está en el eje horizontal es la variable x, y la que está en el eje vertical es la variable dependiente, y acá se dice y es dependiente, o con la letra f se simboliza en función de la variable x, ¿sí? Esto es genérico. Ahora, lo que nosotros vamos a ver, quiero explicarle que lo que nosotros vamos a ver se llama análisis de regresión simple, pero no es todo lo que existe. Hay un análisis de regresión múltiple,
Y después hay otras cosas un poco más complejas para que ustedes tengan una idea que lo que estamos dando es relativamente bastante accesible y dentro de las opciones que hay, lo más básico. El análisis de regresión simple indica que se estima el valor de la variable dependiente a partir de una variable independiente y se simboliza de esta manera. Y es función de x. Ahora, esto cuando dice simple es que dice que hay una sola variable independiente. Ahora, si hablo de un análisis de regresión múltiple, dice, se ocupa de la estimación del valor de la variable dependiente en base a dos o más variables independientes. Y yo le puse acá para que ustedes tengan una idea donde dice y es función de, en este caso, si de tres variables, sería x, z y w. Matemática se usa las letras para simbolizar como en este caso, variables, ¿sí? Hasta ahí quiero que me entiendan que lo que nosotros vamos a hacer es esto que está acá, digamos, lo que estoy marcando, solamente análisis de regresión simple, que vamos a encontrar una función donde diga que la variable dependiente y depende de una sola variable, y en este caso identificada con la letra x. ¿Qué tenemos que hacer para encontrar esa ecuación? Acá está más o menos la secuencia de lo que tenemos que hacer. Para encontrar la ecuación que relacione las variables se debe, primero, obtener los datos que muestren los valores correspondientes a la variable bajo estudio, es tener la información. ¿Y qué vamos a hacer con esa información? Lo que primero tenemos que marcar los puntos sobre un sistema de coordenadas rectangulares, ¿sí? Ahora les muestro lo que significa, decir, una vez que tenemos los datos, lo que tenemos que poner en un gráfico, como les dije, digamos, de eje coordenada, en el eje Y, en el eje de las X, y trazar los puntos. A partir del diagrama de dispersión, una vez que nosotros ponemos los puntos, nos va a dar una idea del comportamiento que tienen esos puntos. A partir del diagrama de dispersión se ve una curva que aproxima los datos a los que se denomina curva de aproximación. Es esto, digamos, decir, lo que yo dije, lo que primero se hace, se pone estos puntos que están marcados acá, y con eso nos da una idea si esto va a ser una línea o no va a ser una línea, ¿sí? En el gráfico se ve que los datos se aproximan bien a una línea recta, que es la relación más simple, y se dice que entre las variables existe una relación lineal. Entonces, para ir haciendo más preciso, yo dije que vamos a hacer una variable en función de una sola variable independiente, y le dije que se llamaba simple, y después, en este caso, se observa que esto es una línea recta, y entonces se dice que hay una relación lineal simple. Relación lineal porque una línea recta, y simple porque hay una sola variable. Les voy a mostrar a ver si tengo. Fíjense, esto hice el gráfico, es decir, lo que primero hay que hacer el gráfico, y a partir de ahí uno se da una idea si va a ser una recta o no va a ser una recta. Esto, fíjense, una vez que uno pone estos puntos, acá en este caso, yo puedo, ya van a ver que en matemáticamente uno puede hacer un procedimiento, pero si yo hago a estos datos que tengo en el diagrama, le calculo una ecuación lineal, posiblemente la línea salga así, digamos, ¿sí? Entonces, lo importante es que primero uno haga el diagrama, y de acuerdo al diagrama tiene los puntos, y ahí le da una idea si eso es una línea recta o, como en este caso, me da la línea, la intención, la idea de que es una curva. O puede tener este otro comportamiento que es de una elipse, ¿sí? Pero bueno, ya les digo, vuelvo de vuelta, lo que nosotros vamos a hacer es una relación simple donde dice y es función de x, una sola variable independiente, y una relación lineal. No lineal no vamos a hacer. Pero para que ustedes tengan una idea, acá tenemos los distintos tipos de relaciones que se pueden presentar. Las relaciones entre las variables pueden ser relación lineal positiva, lo que le mostré esto, porque positiva es porque a medida que aumentan los valores de x, aumentan los valores de y, pero puede haber una situación inversa, como ustedes habrán visto, ¿se acuerdan la demanda tenía este comportamiento, entonces la relación ahí era inversa. Entonces vuelvo, relación lineal positiva. Es un poco lo que le dije el ejemplo entre la edad de los compradores y el precio de los autos, ¿sí? Como que a medida que aumenta la edad de los compradores, que es la variable independiente, aumenta el precio de los vehículos que ellos compran. Relación lineal negativa, que es lo que decía el ejemplo de la demanda, pero acá tenemos el precio de un modelo de auto y la cantidad vendida, ¿sí? En ese caso, digamos, decir, si el precio aumenta, yo podría suponer de que las cantidades vendidas disminuyen. Eso significa que hay una relación lineal negativa. Pero las relaciones no necesariamente, como le mostré recién, tienen que ser lineales, se pueden presentar en forma de curva, y en forma de curva también puede ser positiva o negativa.
Y el ejemplo de una relación curvilínea positiva puede ser los años de antigüedad del auto y el costo de mantenimiento. Se supone que el costo depende de la antigüedad del vehículo y a medida de que el vehículo tiene más años, está demandando un mayor costo de mantenimiento. Entonces ahí eso podría ser, digamos que en los primeros años no demanda costo de mantenimiento, sería un ejemplo de esto. Los primeros años no demanda y a medida que aumentan los años, después aumentaría en forma de curva el costo de mantenimiento. Una relación curvilínea negativa podría ser, digamos, el modelo del auto y el precio de venta. Podemos suponer, digamos, de que no es una relación lineal, sino que a medida de que el auto tiene más años, el precio de venta tiende a disminuir, digamos, ¿sí? Relación curvilínea en forma de U. Esto por ahí a lo mejor estudiaron en economía, digamos, número de errores por horas de trabajo en un taller de la concesionaria. Es decir, se supone, digamos, decir, las primeras horas como que hay determinados errores hasta que la persona está bien lúcida y después cuando está lúcida la cantidad de errores son nulas o muy pocas y después cuando entra en un grado de fatiga la persona como empiezan a aumentar los errores. Esto sería una forma de U. Y la otra opción es que no existan relaciones entre X e Y. Por ejemplo, el número de errores por hora de trabajo en el taller de una concesionaria y la edad de los compradores. No tiene nada que ver, digamos, la edad, no hay ningún tipo de relación entre los errores que se cometen y la edad no. Yo no puedo decir de que a medida que tenga más edad la persona, como que se cometen más errores. No necesariamente, ¿sí? Muy bien, esto para demostrarle, decir lo que yo le decía, nosotros vamos a hacer relaciones lineales y que pueden ser positivas, negativas, o ya van a ver las otras situaciones. Entonces, como les repito, lo que primero tenemos que obtener los datos, lo que tenemos que hacer el gráfico, y de acuerdo al gráfico nosotros nos damos una idea si el comportamiento que tienen los puntos es lineal o no es lineal. Bueno, acá están las distintas curvas de aproximación. Si una línea recta, para aquellos que más o menos conocen matemáticas, digo que y es igual, y esto se llama la ordenada al origen, esto es la pendiente y esto es la variable independiente. Más o menos esto es lo que nosotros vamos a tratar de obtener en este tema del ajustamiento lineal. Pero pueden haber otros ajustamientos no lineales, como la parábola, la curva cúbica, la curva de grado n, la hipérbola, la potencial, la exponencial, la logarítmica, lo que quisieran. Pero bueno, repito, lo que nosotros vamos a hacer, lo que dice línea recta, es esta parte. ¿Sí? Muy bien. Tipo de ajustamiento, para repetir, digamos, procedimiento destinado a ajustar linealmente los puntos del diagrama de dispersión, y que significa encontrar la ecuación de la función de primer grado, que es una línea recta, que mejor explique el comportamiento de los n puntos del diagrama, ¿sí? Eso es básicamente lo que pretendemos, el primer objetivo, ¿sí? Otro objetivo que podemos tener, una vez que nosotros encontramos esa función, lo que podríamos hacer, dice, otro el objetivo del ajustamiento es la estimación o pronóstico. Es decir, una vez hallada la expresión de la función matemática, ella puede ser utilizada para estimar valores de la variable dependiente seleccionados para determinados valores de la variable independiente. Una vez que yo encontré la función, podría usar para predecir un valor, digamos, es decir, si yo tengo una edad del comprador, por ejemplo, de acuerdo a la edad del comprador, yo podría estimar cuál sería el precio del vehículo que estaría comprando. Bueno, recién les mostré que acá lo que nosotros hacemos es ajustamiento lineal, pero les mostré que hay ajustamiento no lineal y ahora vamos dentro del ajustamiento lineal, ¿qué es lo que podemos hacer? En el ajustamiento lineal, los métodos que tenemos son básicamente métodos subjetivos y métodos objetivos. Bueno, el subjetivo es que yo hago el gráfico, el diagrama, y de acuerdo a eso es la percepción que yo tengo respecto al comportamiento de los puntos. Es mano alzada. Eso no tiene base científica y casi que no se usa. Básicamente lo que nosotros hacemos son el método objetivo, y en esto de los métodos objetivos tenemos dos métodos. El de los semipromedios y el de los mínimos cuadrados, ¿sí? En esto de los semipromedios, es decir, en realidad es una aplicación de estadística en algunos conocimientos de ustedes que tienen de matemática. Y de matemática, para aquellos que tienen algún conocimiento, había una manera de encontrar una función, ¿se acuerdan? Por ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Una vez que uno tiene dos puntos, matemáticamente se podría encontrar una función. Bueno, acá lo que voy a hacer es hacer el recordatorio de ese método de ecuación de la recta que pasa por dos puntos y cómo se hacía para aquellos que estudiaron algo de esto en matemáticas. Voy a seguir usando el ejemplo, tomo una muestra de 8 datos
respecto de la información que teníamos allá cuando comenzamos el dictado de la asignatura, el ejemplo, donde tenemos 8 datos de la edad de los compradores y su correspondiente precio de los vehículos que habían adquirido. Como les dije, lo que primero tengo que hacer es poner en un diagrama, mostrar la situación. Es esto lo que ocurre, y como les dije, la variable precio, acá viene la variable, en el eje de las IVA, la variable dependiente, y en este caso la variable dependiente sería el precio de los vehículos, y en el eje de las X, la edad de los compradores. Entonces lo que primero hago es el diagrama. Y ahora lo que voy a hacer a continuación es, para aquellos que estudiaron algo de matemática, ecuación de la recta que pasa por los puntos, voy a hacer eso para que ustedes se acuerden, y después, una vez que ustedes tengan presente eso voy a aplicarlo con el método que recién les dije que era de los semipromedios, ¿sí? Voy a hacer la aplicación de eso. Muy bien. Entonces ya le dije, lo que primero se hace el diagrama. Y en este método, lo que ustedes por ahí, aquellos que vieron matemática, ecuación de la recta que pasa por dos puntos, básicamente se elegían los dos puntos extremos, el más chico y el más grande, ¿sí? Bueno, entonces voy a hacer ese análisis, ¿sí? Bueno, acá está la aplicación del método mano alzada, que le dije que básicamente no tiene mucha utilidad, digamos, ¿sí? Voy a ir directamente al método de ecuación de la recta que pasa por los puntos. Voy a tomar, como le dije, los puntos extremos, el más chico y el más grande. El más chico y el más grande de quién siempre está referido a la variable independiente que está acá. Entonces tengo que tomar el más chico de x y el más grande de x, ¿sí? En este caso coincide, pero no necesariamente tiene que coincidir que el más chico de x se corresponde con el más chico de y que el más grande de y se corresponde con el más grande de x. En este caso coincide, pero no necesariamente debe coincidir. Siempre hay que elegir el más chico y más grande de x y con su respectivo valor que acompaña de y, ¿sí? No es que hay que buscar el más chico de y y el más grande de y que puede estar en otros lugares. No, una vez que yo elegí el más chico de x y el más grande de x, ahí los respectivos valores de y que comparto. Y entonces acá ya tengo los pares de datos que voy a necesitar para aplicar en ecuación de la recta que pasa por dos puntos, ¿sí? Por ahí si no se entienden, ustedes pueden poner en internet, digamos, ecuación de la recta que pasa por los puntos, y si no voy a buscar yo, si por ahí no se entiende, voy a buscar y le voy a agregar para la próxima clase también la explicación adicional de eso por si no se acuerdan, ¿sí? O si no, voy a buscar acá un ratito, pero bueno, en principio le voy a mostrar el método y si alguien no entiende, yo voy a buscar en internet para mostrarle cómo funciona, a lo mejor está mejor explicado, ¿sí? Muy bien, una vez que hice el diagrama, encontré el punto inferior y el punto superior, que son estos 26 y 56 de x con sus respectivos valores y. Acá está, digamos, para los que más o menos recuerdan, esto era ecuación de la recta que pasa por dos puntos, ¿sí? Básicamente, este y que está sumando, está restando, es como que parto de una igualdad. Y sub i menos y sub 1, que es esto que estaría restando, dividido, este que está multiplicando, dividido x menos x sub 1, es igual a esto, ¿sí? Básicamente, acá están hechos los pasajes de términos como para que ya me quede y en función de todo esto, ¿sí? Muy bien, y ahora tengo que poner los respectivos valores, ¿sí? Voy a identificar. ¿Cómo voy a identificar? Fíjense, el más chico, el que está a la izquierda, el 26, va a ser el x1, el primero de x, y el que está a la derecha del todo, que en este caso es 56, va a ser el x sub 2. Entonces tomen nota, 26 es el x sub 1, 56 es el x sub 2, y lo mismo pasa con la letra I. Esto sería y sub 1, el 62.184, y el 96.208 sería el y sub 2. Bueno, lo que hago es, así como tengo los valores y sub 2, y sub 1, x sub 2, x sub 1, así voy reemplazando los respectivos valores. Muy bien, para aquellos que conocen algo de esto, este cociente me va a dar la pendiente que está identificado con la letra D en algunos casos o A sub 1, ¿sí? Esto entonces, fíjense, acá sería y sub 2, que le dije que era 96,208, y sub 1, que era 62,184, dividido los valores de x. El más grande, que era x sub 2, que era 56, el valor más chico de x sub 1, que era 26, y resuelvo este cociente. Resuelto este cociente me va a dar 1,1341. Y después sigo. Entre paréntesis, por x menos x sub 1, por x menos x sub 1, y x sub 1 valía 26, más y sub 1, y y sub 1 valía 62,184. Muy bien, hago la diferencia entre el 96 y 62, y creo que acá tengo un error, porque me parece que sí, era 96, y de vuelta, sí, está mal, 96
96, 208 menos 62, 184. 96, 208, 92, 184. 34,024, ¿sí? Acá donde dice 30 es 34,024, no puedo cambiar. En todo caso cambio para la próxima, antes de subirlo recambio, es 34,024. 56 menos 26 me da 30 y después reemplazo los respectivos valores. Acá creo que hay un error acá nomás porque el resto está así. Si yo hago 34,024 dividido 30 y me da 1,13. El resultado acá está bien, digamos. Acá solamente donde dice 30 es 34, los resultados acá están correctos, ¿sí? Muy bien, entonces me quedaron estos los valores, me quedó la división de esto me queda 1,1341 entre paréntesis por x menos 26 más 62,184. Y ahora, ¿qué es lo que hago? Este 1,1341 queda multiplicando por x y multiplicado por 26 me van a quedar así. 1,1341 multiplicado de x es lo que tengo en esta partecita acá. Y después tengo 1,1341 multiplicado por 26 más el 62,184. Bueno, hecho el producto, sumado todo esto, me queda que la ecuación, esto sería lo que decía yo, una ecuación donde tengo y, que es la variable dependiente, en este caso va a ser el precio de los vehículos, va a ser igual a 32,697. Esto se puede escribir indistinto, puedo escribir primero la ordenada origen y después la pendiente, o de esta manera lo mismo, más 1,1341 de x. Bueno, y acá dice la interpretación de lo que tenemos. La ecuación nos muestra que el precio de los autos comprados es de 32.697, independientemente de la edad del comprador, y que aumenta en 1.134 en función de la edad, ¿sí? Esto es lo que yo le dije, aplicación de ecuación de la recta que pasa por dos puntos, pero si me esperan un poquito, voy a buscar en internet, digamos, a ver si puedo poner acá arriba. A ver, voy a sacar lo que estoy compartiendo y voy a que no hay nada que dijeron, entonces voy a buscar en internet un segundito y le busco la ecuación de la recta para que por ahí entiendan. Ecuación. Okay. Hola y bienvenidos a otro video de Mate Fácil. En este video vamos a calcular. Bueno, le voy a compartir lo que está aplicando acá, por ahí de una esa es bastante simple, hay bastantes distintas situaciones, pero bueno, le voy a compartir una para ir que a lo mejor le ayuda, digamos, a lo que estamos viendo, ¿sí? Compartir. Compartir. La ecuación de una recta que pasa por dos puntos, el punto cuyas coordenadas son 1, 1 y el punto con coordenadas 2, 3. Para encontrar la ecuación de una recta, básicamente dos pasos que son muy sencillos de hacer. El primer paso es encontrar la pendiente de la recta. La pendiente realmente es la inclinación de la recta geométrica. La pendiente se encuentra con una que es esta que aquí, donde Y2, Y1, X, coordenadas de los puntos. Cada punto tiene su propia coordenada Y, coordenada Y. Seleccionamos uno de los puntos, no importa cuál, digamos el 1. Le vamos a llamar coordenadas X1 y el otro punto va a ser X2 y Y2. Les digo, no importa a cuál de los puntos le pongamos X1 y X2, Y2, pude haber puesto aquí X2, Y2 y obtendríamos el mismo resultado. Lo que sí es importante es que siempre la coordenada es la X y la coordenada es la Y. Bien, lo que hay que hacer entonces es esta fórmula, ponemos M igual, y en lugar de poner Y2, vamos a poner 3 porque es Y2, menos Y1 es 1,
Y en la parte de abajo tendremos x2 que vale 2 menos x1 vale 1. Lo siguiente que hay que hacer aquí son las operaciones. 3 menos 1 nos queda 2 y 2 menos 1 nos queda 1. Y cuando nosotros tenemos en una fracción un 1 abajo, hacemos la división. 2 entre 1 queda 2 enteros. Así que tenemos que la pendiente de la recta es igual a 2. Ese es el primer paso. Ahora pasamos al segundo paso. El segundo paso es usar la fórmula de la ecuación de una recta, la forma punto pendiente. Esta fórmula es importantísima. Tengan lo que tengan en el formulario, ya que será bastante frecuente utilizar esa fórmula para la ecuación de una recta. En nuestra fórmula aparece una y y una x. Estas son variables, estas así las vamos a dejar, ahí no se sustituye nada. Donde vamos a sustituir es en donde está y1, x1 y m, de los cuales ya sabemos el valor. La m es la que acabamos de encontrar, la pendiente le vale 2, y el x1 y y1 son las coordenadas del punto, que ya también mencionamos arriba, x vale 1 y y1 vale 1. Así que simplemente tendremos que en la fórmula escribimos la y, esa ahí no hay que nada, esa es una variable, ponemos menos, y en lugar de y1 vamos a poner 1 porque es valor, y esto va a ser igual a m, que va a 2, por x, que es la otra variable, menos el x1, vale 1 también. Esta de aquí es la ecuación en forma punto 7, y con estos dos pasos ya encontramos la ecuación de la recta. Esta ecuación ya es válida, ya es la ecuación, la recta que pasa por estos dos puntos. Sin embargo, muchas veces les piden que encuentren la ecuación en alguna forma. Entonces, el tercer paso, que es opcional, sería encontrar la otra forma de la ecuación, que puede ser ecuación general, ecuación ordinaria, ecuación simétrica, ecuación normal, y hay varias más formas. En este video les voy a mostrar nada más las otras dos formas que son importantes, que son la ordinaria. Entonces, el paso 3 es convertir la ecuación a otra forma. Vamos a ver primero la forma ordinaria. La forma ordinaria es cuando tenemos a la y de un lado, y del otro lado dejamos lo que es la x y el término independiente. Esta forma es muy importante ya que el coeficiente de la x va a coincidir con la pendiente de la recta, y el número que queda aquí solo, el término independiente, coincide con la coordenada y a la que intersecta la recta. Entonces, para pasar la ecuación a la forma ordinaria, lo que vamos a hacer es, desde nuestra forma punto pendiente, que ya calculamos más atrás, vamos a realizar la multiplicación que se indica aquí, con paréntesis. Entonces, el y menos 1 lo vamos a escribir igual, y vamos a realizar la multiplicación. 2 por x nos queda 2x, y 2 por menos 1 queda menos 2. Lo que hay que hacer es despejar la y, es decir, todo lo que no sea y, lo vamos a pasar al otro lado con signo contrario. Aparece aquí un menos 1, entonces ese menos 1 lo vamos a pasar al otro lado. Como aquí tiene signo menos, lo vamos a pasar con signo más. Entonces la y va a quedar ya sola de este lado. Ponemos el 2x menos 2, que ya teníamos del lado derecho, y el menos 1 lo vamos a pasar como más 1. Lo que hay que hacer es seguir a realizar esta operación de aquí. 2 más 1 nos va a quedar menos. Esta de aquí es la ecuación forma ordinaria. Ahora veamos la forma general. Para encontrar la forma general, lo que vamos a hacer es dejar todos los términos del lado izquierdo. Está bien, con esto ya está. Lo que quería mostrarle era la ecuación, digamos, ordinaria, lo que quería mostrarle. Así que, está, digamos, es más o menos lo que le fui haciendo para que ustedes tengan una idea, digamos, lo que fui. Ahora, esperen, creo que estoy compartiendo, entonces voy acá. Bueno, esto es lo que él fue explicando, digamos, es decir, lo que después escribe, digamos, él habla el término independiente o la ordenada al origen de lo mismo. Esta es lo que él hizo por separado. Esto es lo que hizo como que esto era el cálculo de la pendiente, que es lo que le digo que le da 1,1341. Y después, en vez de poner todos los números que yo le puse, digamos, él puso directamente el valor y hizo lo que a continuación con números diferentes, pero lo mismo que hice yo, ¿sí? Muy bien, esto era ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Entonces, ahora hasta esto es como que sería un procedimiento donde yo tomé el punto más bajo de X y el punto más alto de X y con eso hice. Pero hasta ahí no hice nada de estadística, hasta ahí solamente hice
un procedimiento matemático. Ahora, este procedimiento le vamos a aplicar algo de estadística y ese se va a llamar el método de los semipromedios. Entonces, vamos a hacer algo parecido a lo que hice anteriormente, pero con esto de los semipromedios. Tengo que explicarle en qué consiste esto de los semipromedios. Para aplicar este método se ordena el grupo en n pares de datos, X e Y, es decir, los datos que yo tengo, fíjense, estos son los datos, pero estos datos no están ordenados. Cuando yo recién hice, tomé el más chico y el más alto directamente. Ahora lo que tengo que hacer por el método de los semipromedios, tengo que ordenar de acuerdo a la variable X. Solamente la que ordena es la variable X y los valores de Y son los que acompañan a sus respectivos valores. Pero seguimos viendo. Se ordena el grupo de n pares de datos X e Y en forma creciente, tomando como referencia la variable X. Es lo que terminó de decirle. Es decir, voy a tomar esos pares de datos, pero el orden lo voy a poner en la variable X. ¿Qué hacemos a continuación en el punto 2? Se divide al grupo en dos subgrupos de tamaño J, donde J es n sobre 2. Muy bien, hasta ahí le explico lo que voy a hacer. Bueno, voy a explicar acá el número. Fíjense, acá tengo los datos tal cual los tenía yo, desordenados, eran los que yo, cuando hice el anterior método, que tomó el 26 y el 56, hice. ¿Qué hice con estos datos? Acá en lo que está a la derecha están ordenados. Ustedes ven que acá el orden, como les decía, lo pone la variable X. Fíjense, tengo la X ordenada, tengo 26, 30, 33, 35, 41, 43, 44 y 56, ¿sí? Muy bien, yo quiero que sepan, es decir, que el orden lo pone la variable X y los valores de Y son los que acompañan. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, al 20, yo miro acá el 26, el valor que acompañaba es 62,184. No tengo que ordenar los valores de Y, quiere decir en otros términos. Y ustedes se pueden dar cuenta, fíjense, que acá la X va creciendo, pero no necesariamente ocurre lo mismo con la variable Y. Acá creció, fíjense, de 62,184 creció a 63,176 a 80. Pero fíjense que la persona de 33 años se compró un vehículo de 80,620 y la persona de 35 compró un vehículo de inferior precio, ¿sí? Entonces, repito, lo que se ordenan son los valores de X y los de Y son los respectivos valores que acompañaban a esos valores de X, ¿sí? Muy bien, hasta ahí, entonces, yo ordené los valores de X y después dice armo dos grupos de datos. Voy de vuelta. Se divide, una vez que yo ordené en función de, dice, se divide al grupo en dos subgrupos. Entonces, esto todo integraba al grupo y en este caso habían 8 pares de datos y lo armé dos subgrupos. Entonces, dos subgrupos, fíjense, si yo tengo en total 8 pares de datos, el primer subgrupo es de 4 datos y el segundo subgrupo es de otros 4 datos. Sigo con lo que decía cómo funciona. Entonces, punto 1, se ordenaban en forma creciente tomando la variable X. Punto 2, se divide el grupo en dos subgrupos donde J es n sobre 2, ¿sí? Yo tenía 8 pares de datos, lo dividí por 2, y entonces tengo un primer subgrupo de 4 pares de datos y un segundo subgrupo de 4 pares de datos. Y acá lo que dice, esta condición se cumple sin dificultad cuando n es par. ¿Qué era n? Era la cantidad 8 pares de datos. Entonces, si yo tengo 8 pares de datos, la cosa no es bastante simple porque voy a tener dos subgrupos de 4 pares de datos. Ahora sí, en vez de tener 8 datos, que es lo que dice cuando es par no hay dificultades, cuando es impar, ¿qué hago cuando tengo impar? Es decir, no voy a si tengo un dato más acá, yo tendría 9 pares de datos y tendría un subgrupo con 4 datos y otro subgrupo con 5 datos. Bueno, veamos qué se hace. Si n fuera impar, existen dos procedimientos, ¿sí? Lo que recién le dije, cuando es par, no hay problema. Como el caso que tengo, son 8 datos, tengo 4 y 4. Pero si tuviera 9, ¿qué puedo hacer? La opción A dice, la opción A se desprecia el valor central y se trabaja con los restantes. Si yo tuviera 9 pares de datos, una vez que lo ordené, busco los primeros 4 datos, es el primer subgrupo, el quinto dato es lo que dice ahí, se desprecia el valor central, y se toma del sexto al noveno, que también voy a tener 4 datos. Esa es una opción, es eliminar el valor que quedó en el medio. La otra opción dice, al valor que queda en el medio se lo incorpora en los dos subgrupos. Entonces, el primer grupo voy a tener 5 datos, va a ir del 1 al 4,
Y el segundo grupo va a ir del 5 al 9, que también voy a tener 5 datos, ¿sí? Entonces son las dos opciones. O elimino el valor central o el valor del central lo agrego en los dos subgrupos, ¿sí? En el ejemplo que tengo, no tengo mayores dificultades, digamos, ¿sí? Ahí está. Bueno, hasta ahí entonces yo armé los dos subgrupos. Ahora, ¿qué hago con eso? ¿Cuál sería el procedimiento que tengo que hacer? Una vez que yo armé los dos subgrupos, dice, con el resultado de ellos se obtiene una tabla como la siguiente. Y ahí voy a tener los valores de X ordenados en forma creciente y los valores de Y que acompañan su. Tengo que, una vez que divido su grupo, lo que tengo que hacer es, luego se obtienen los promedios para los primeros valores de ambas variables. Entonces voy a tener un promedio de la variable X para el primer grupo y que voy a identificar como X sub 1 barra, y para lo mismo para los valores de Y del primer grupo, va a ser Y barra. Y de la misma manera para el segundo subgrupo, y se voy a identificar como X barra 2 en los valores de X, y como Y barra 2. Pero veamos, capaz que esto resulta medio poco claro, pero veamos qué ocurre en los números. Lo que dije es, una vez que yo dividí en dos partes, lo que tengo que calcular son los promedios de los valores de X y de Y para el primer subgrupo y promedio de los valores de X e Y para el segundo subgrupo. Entonces, acá tengo, en el caso de la variable X, del primer subgrupo, los valores de X son 26 más 30 más 33 más 35. Sumo los cuatro datos estos y los divido por 4 y eso me da 31, que es el número que tengo acá. Y esto va a ser lo que ahí llamaba como X barra 1. X barra 1. El mismo procedimiento hago para los valores de Y para el primer subgrupo. Sumo estos cuatro valores y lo divido por 4 y eso me da que el promedio es 71,183 y eso sería el Y barra 1. ¿Sí? Corté los datos que yo tenía en dos partes y a partir de ahí calculo los promedios para el primer grupo de la X y de la Y, y el mismo procedimiento hago para el caso de la X e Y del segundo subgrupo. Ustedes ven que acá tengo 41 más 43 más 44 más 56. Si yo sumo todo eso y lo divido por 4, el promedio me da 46. La misma explicación para la variable Y. Sumo los cuatro valores y lo divido por 4 y me da que el promedio es 88,831 y esto va a estar identificado como la Y barra sub 2. ¿Sí? Entonces tengo acá un X barra 1, un X barra 2 y lo mismo con la letra Y, un Y barra 1 y un Y barra 2. ¿Sí? Y esos son los valores que yo voy a usar. ¿Sí? Una vez que saqué esos valores, lo que voy a usar son... Un poquito de acá, ¿sí? ¿No? Me explico. Voy a checar la letra de esto para... Bueno, una vez que yo hice esos promedios, tengo cuatro números. Tengo esto es el X barra 1, esto es el X barra 2, esto es el Y barra 1 y el Y barra 2. Muy bien. Dice, al concluir estos cálculos se dispone de cuatro promedios que permiten la representación de dos puntos con coordenadas, a partir de los cuales se puede obtener la ecuación de la línea recta que pasa por esos dos puntos. Entonces, ahí lo que voy a hacer es que con esos cuatro puntos que yo determiné, que los fui promediando, eso le voy a aplicar en ecuación de la recta que pasa por los puntos, pero que pasen por esos puntos respectivos, ¿sí? Entonces, acá ustedes hice el mismo procedimiento que hice anteriormente, pero ya no tomé los valores extremos. Tomé los valores promedios que recién terminé de sacar, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver que esto es X barra 1, esto es X barra 2, y el 71,183 Y barra 1, y esto es Y barra 2. Veamos. Tengo Y menos Y barra 1, ¿sí? Y barra 1 era 71,183, el primer promedio. O si quieren tomar nota, tomen nota. Anoten. X barra 1 igual a 31, X barra 2 igual a 46. Vayan anotando, por favor, porque si no después, como yo no puedo, la imagen no es tan grande, no puedo poner 3, 4 cosas en una imagen. Entonces, para que ustedes puedan ver, lo hago bastante amplio y entonces de esa manera, digamos, no puedo poner todo junto, digamos. Pero anoten estos valores, como le digo. X barra 1 es igual a 31, X barra 2 es igual a 46, y lo mismo con estos números.
Y barra 1, 71.183 y Y barra 2, 88,831. Con estos 4 datos yo voy a aplicar en la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos y voy a hacer el mismo procedimiento. Entonces es como que hice este procedimiento matemática de los promedios y con esos datos los voy a aplicar en la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos. Entonces tengo y menos y sub 1. Y dije que y sub 1 era 71.183. Entonces, después acá en la flechita empiezo a escribir los valores. Y menos 71.183. ¿Sí? Y eso es igual a y barra 2, que dije que y barra 2 valía 88,831, menos y barra 1, que era 71.183. Eso está referido a lo que va en el numerador, la diferencia de los valores de y. Y en el denominador va la diferencia de los valores de x. El x barra 2 era 46 y el x barra 1 era 31. Y esto es lo que explicó en el video que le compartí, que bajé, que sería la pendiente y que el resultado de esto me va a dar 1,1765. Muy bien, pero me falta todavía completar. Hasta acá calculé, puse los valores para calcular la pendiente. Todo eso por, no está el por, pero un punto entre paréntesis. X menos X barra. La X es la variable, menos X barra 1, que valía 31. ¿Sí? Muy bien, entonces a partir de ahí, digamos, lo que puedo hacer, digamos, es ir sacando. Dije que el resultado de esto que me da la pendiente me da 1,1765, todo eso multiplicado por x menos 31, x menos 31, y en ese caso, digamos, el y barra que estaba pasa sumando, y barra 1 más 71.183. Bueno, acá no está resuelto, no está escrito todo, pero le queda que la ecuación le queda 34,710 más 1,177 de x. Esa sería. Dice, la ecuación nos muestra que el precio de los autos comprados es de 34,710, independientemente de la edad de los compradores, y que aumentan 1,1177 a partir de la edad. Fíjense que estos valores que estoy calculando acá, si ustedes quieren tomar nota, 34,710 y 1,177, difieren un poquito, no mucho, difieren un poquito de lo que calculé de la primera manera, ¿sí? Yo cuando calculé la primera manera, fíjense, voy a mostrar los valores que calculé inicialmente. Fíjense, yo calculé por esto que hice al inicio, que tomé los puntos extremos, la ecuación que yo determiné era, fíjense, 1,1341 y ahora estoy sacando 1,177. Y acá saqué 32,697 y en la otra saqué 34,710. Es decir, esto es ecuación de la recta que pasa por los dos puntos extremos, pero no es lo que tenemos que ver en estadística. En estadística es el de los semipromedios, que le expliqué cómo hacer los promedios en la explicación de estos valores, y con esos valores nosotros aplicamos en ecuación de la recta y nos da esta otra ecuación. ¿Sí? Hasta ahí, digamos, recién estamos viendo el primer método que decía que era de lo que tenía acá, semipromedio. Muy bien, ahora le voy a explicar el método de los mínimos cuadrados. El método de los mínimos cuadrados tiene relación con la propiedad de la varianza, que acá fíjense lo que yo le dije por ahí a usar, digamos que la sumatoria de las diferencias al cuadrado entre cada valor de la variable y su media aritmética elevado al cuadrado es un mínimo. Eso es lo que estamos por hacer acá en este método de los mínimos cuadrados, ¿sí? Muy bien. Estoy acá. Método de los mínimos cuadrados de Gauss. Esto por ahí, para quienes conocen matemática, vieron algo de análisis matemático, esto es aplicar, digamos, el análisis de una operación que se llama la derivada. Yo voy a intentar explicarles para aquellos que conocen algo de eso, pero para los que no conocen, yo fui buscando y encontré una mnemotecnia que les va a facilitar y les va a abreviar el cálculo de la derivada. Pero bueno, para aquellos que por ahí están interesado cómo aplicar la derivada, les voy a explicar y después les muestro la mnemotecnia, con la cual es bastante simplificado y se evitan ese procedimiento de hacer la derivada, ¿sí? Mínimos cuadrados, es decir, quien diseñó este procedimiento es el estadístico matemático Gauss, y él lo que permite, digamos, todo esto lo que estamos calculando. Siempre lo que estamos calculando, fíjense, estamos calculando en la función que yo les mostré hoy lineal. Voy a ver si tengo acá. Es decir, yo estuve calculando A sub 0, como en este caso eran el último que recién me dio 34,710, y la pendiente, que se simboliza de esta manera, que era 1,177. Todo el problema radica en calcular esos dos parámetros, porque los datos de y de x son los datos que yo tengo empíricos. Y yo con esa información lo que quiero calcular son esos dos valores, esos parámetros.
la ordenada al origen, o el valor independiente, como decía el señor en el video, y la pendiente, o que es el valor de A sub 1, que él la identificaba con la letra M también, digamos. ¿Sí? Muy bien. Todo esto es como que yo le expliqué primero la ecuación de la recta que pasa por los puntos, después el de los semipromedios, y este método de los mínimos cuadrados es como que es dentro de todo una perfección, digamos, un mejoramiento de las dos opciones anteriores. Pero ¿de dónde, cómo yo puedo afirmar que es una perfección? Lo que intenta hacer es esto, fíjense. Este procedimiento creado por Gauss determina cuál es la mejor recta de ajustamiento y considera como tal a la que minimiza la sumatoria de los cuadrados de los desvíos existentes entre los puntos empíricos del diagrama de dispersión y los puntos teóricos de la recta. Ustedes ven que estoy en otros términos diciendo exactamente lo que decía la propiedad de la varianza. Fíjense que minimiza la propiedad de la varianza. La tercera decía que la sumatoria de la diferencia de cada valor de la variable respecto a un valor constante arbitrario elevado al cuadrado es un mínimo si se resta la media aritmética. Bueno, acá es más o menos lo mismo, porque esta ecuación que nosotros vamos a hallar es como que si fuese la media aritmética, pero ya no una media aritmética como nosotros calculamos en los temas anteriores, que se llama una media aritmética estática, sino esto como si fuese una media aritmética dinámica. El valor de y va cambiando de acuerdo a los valores de x que vamos considerando, ¿sí? Bueno, básicamente en el gráfico sería, fíjense, esto que pone como Y sub cota son los datos con los cuales yo hice el diagrama. Para que ustedes tengan una idea de lo que estoy haciendo referencia, estos serían los puntos empíricos. Yo tengo, en este caso, los 8 datos, fui poniendo, y estos serían los datos empíricos, ¿sí? Voy a mostrarles lo que les mostré anteriormente, es esto. Fíjense, yo voy a tener, estos son los puntos empíricos, ¿sí? Y estos serían para este valor de x, el valor teórico o estimado con la función estaría acá, digamos, ¿sí? Y para este valor, el valor teórico acá, y así respectivamente. Entonces, como que tengo los datos empíricos, que son los que observé inicialmente, y después los valores teóricos, que son los que surgen de aplicar en la ecuación que nosotros hallamos, ¿sí? Entonces yo voy a tener el método este de los mínimos cuadrados, lo que intenta es que toda esta diferencia del punto empírico respecto a la recta, de acá a acá, de acá a acá, y así, la sumatoria de todas estas diferencias entre los puntos empíricos y el punto teórico elevado al cuadrado es un mínimo, y ahí de vuelta lo que repito que estoy haciendo aplicación de la propiedad de la varianza, ¿sí? Muy bien. Acá traigo de vuelta donde comencé explicando y lo que dice el perfeccionamiento determina cuál es la mejor recta de ajustamiento que decía Gauss y la fundamenta en que esta diferencia de los puntos empíricos de todo, acá muestra de una situación, pero lo que yo le digo son la diferencia de todos los puntos empíricos de los datos observados, es decir, los puntos empíricos respecto al valor teórico, la sumatoria de esa diferencia elevado al cuadrado va a ser mínimo, ¿sí? Ese es el fundamento por el cual este señor dice va a encontrar una mejor recta de ajustamiento, ¿sí? Bueno, entonces, lo que él dice está escrito acá, digamos, y considerando ahora todos los posibles desvíos, ¿sí? Por eso que aplica el término de sumatoria, porque no es un solo valor, una sola diferencia o desvío. Fíjense, del momento que yo acá, y sub t sería el valor empírico de, y este que tiene el simbolito como un angulito arriba sería el valor teórico, el valor estimado. Más o menos lo mismo que yo le decía en la varianza, que anteriormente yo hablaba de la x barra, es decir, acá yo hacía x menos x barra, acá cambié de variable porque estoy hablando de la variable y, y el valor, en vez de hablar de y barra, el que yo voy a calcular se llama y estimado, ¿sí? Un poquito más adelante van a ir entendiendo, a lo mejor esto cuesta un poquito, pero bueno. Lo que pretende este señor es que esta diferencia elevado al cuadrado, pero no de un punto, sino de todo, por eso dice que la sumatoria, que esa diferencia tiene que ser mínima. Leo acá, considerando ahora todos los posibles desvíos en el diagrama de dispersión, si elevamos al cuadrado y lo sumamos, obtendremos la siguiente expresión a la que llamaremos, y acá lo identifica con la letra griega phi, en donde dice que la sumatoria de las diferencias al cuadrado, y que escribe de esta manera, y después escribe que el y estimado de la ecuación que vamos a hallar en su equivalente, como está restando, también aparece restando a sub 1 y b sub 1 de x, esta diferencia al cuadrado. Entonces hasta acá es lo que decía el señor, por eso que él considera que es la mejor recta de ajustamiento. Gauss postula que la mejor recta de ajustamiento es aquella que minimiza esos desvíos al cuadrado.
se trata de los parámetros A sub 1 y B sub 1, y acá es donde aparece el análisis matemático. De acuerdo con procedimiento de análisis matemático, eso se consigue minimizando la función. Para que esa diferencia al cuadrado sea mínima, lo que tenemos que hacer en realidad es el procedimiento del cálculo de la derivada. Acá es donde los que tienen algo de conocimiento, les voy a explicar cómo el proceso de la derivada, y los que no tienen conocimiento no se preocupen porque un poquito más adelante está la mnemotecnia. Pero les explico para que sepan lo que también está en las notas de cálculo. En realidad, mis incógnitas son A sub 1 y B sub 1, y lo que yo tengo que hacer, así, es decir, para que ustedes tengan una idea de lo que estoy por hacer referencia, cuando ustedes empezaron, incorporarse a la educación, primero le enseñaron suma y resta, después multiplicación, división, después le enseñaron la potencia y la raíz y tal vez algún otro procedimiento. Y aquellos que fueron a una escuela técnica le enseñaron un poco más, donde le enseñaron límites, derivadas e integrales, ¿sí? El integral es para calcular el área dentro de una función y la derivada es un poco lo que vamos a aplicar acá, ¿sí? Muy bien, entonces lo que yo tengo que hacer, la derivada de esta función respecto de los parámetros A sub 1 y B sub 1, ¿sí? Esto ya le digo, para quienes tienen conocimiento, por ahí va a ser un recordatorio, y para los que no, no se preocupen, porque, bueno, está parte de lo que yo tengo que explicar, pero después viene la mnemotecnia que le facilita. Bueno, voy a hacer la derivada de phi respecto de A sub 1, y primero sería escribir esto exactamente, phi es el equivalente. ¿Cómo voy a derivar? Primero se deriva como potencia, ¿sí? Es decir, porque el A sub 1 está elevado al cuadrado como potencia, y después derivo como variable, ¿sí? Entonces, como potencia, este 2 más adelante, aparece el 2 y después escribo toda la misma función. Entonces, el 2 baja acá, sumatoria de ahí tal cosa, tal cual. Muy bien, hasta ahí derivé como potencia. Y ahora tengo que derivar como variable A sub 1 y me queda menos 1. Y la derivada primera igual a 0. Entonces, acá tengo un menos 1 y un 2 que lo puedo juntar y me queda menos 2, que es lo que tengo escrito acá. Y ese menos 2 lo puedo pasar dividiendo al otro lado y me queda 0 dividido menos 2, me queda 0. Y eso sería la primera ecuación normal, que es lo que tengo acá. Bueno, un menos 2 es distinto de 0, entonces debe ser. Y acá queda lo que recién le expliqué, digamos, el menos 2 que estaba acá, lo pasé dividiendo y me queda 0 dividido menos 2, me queda 0. Entonces, esta, lo que tengo escrito acá a la derecha, es la primera ecuación normal. Hasta ahí no terminé porque ahora lo que tengo que hacer es incorporar el término sumatoria en cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, espera un poquito, voy a correr un poquito para acá a la izquierda. Entonces se ve, tal vez se vea un poquito. Profe, Te escucho. ¿de dónde salió el menos uno? Cuando, un segundito, termino de checar esto y ya te explico. Voy a poner así más chiquito y entonces esto puedo ponerlo. Creo que ahí queda, ¿no? Ahí se ve, creo, un poquito mejor. Yo le decía, primero derivé como potencia. Entonces, bajo el 2 acá y escribo tal cual. Y después tengo que derivar como variable porque tengo acá el menos a sub 1. Y la derivada de menos a sub 1 me queda menos 1. De ahí aparece el menos 1, ¿sí? De esta hacia la izquierda es la derivación como potencia y después la derivación como variable es el menos 1, ¿sí? Tengo que derivar como potencia y como variable. Por eso apareció el menos 1, ¿sí? Muy bien, entonces tengo el menos 1 con el 2, y lo junto me queda menos 2, ¿sí? Y todo eso igual a 0, ¿sí? Después sigo en la otra, entonces el menos 2 que estaba acá, lo pasé del otro lado dividiendo y me queda 0 dividido menos 2, me queda 0. Y ahora lo que tengo que hacer es incorporar el término sumatoria en cada uno de estos tres términos, y es lo que tengo puesto acá, ¿sí? Nada más que tengo que aclararle que como en este caso el A sub 1 no es variable, sino es una constante, en ese caso cuando incorporo el término sumatoria, la sumatoria se modifica y queda n. Entonces, n por sumatoria i, me queda sumatoria i, menos A sub 1 por sumatoria, y le dije que cuando es A sub 1 se convierte en n, que es una constante, menos b sub 1, x sub 1 por sumatoria, y ahí sí la sumatoria acompaña a la x, y como la x es variable, queda como sumatoria. Entonces me queda menos b sub 1, sumatoria x es igual a 0. Y esto es lo que sería, así
haciendo los pasajes de término, yo despejo todo esto que están en negativo, lo paso al otro lado, y eso sería la primera ecuación normal de Gauss, que es la que tengo acá. Como dice acá, voy a hacer un poquito más chico esto, a ver si entonces voy a achicar un poquito la letra, porque a veces uno pretende agrandar la letra y entonces ahí se superpone. Bueno, acá hace lo mismo, yo recién en lo anterior, fíjense, hice la derivada de phi respecto de A sub 1, y acá ahora voy a hacer lo mismo, la derivada de phi respecto de B sub 1. Dice, con idéntico criterio se deriva phi respecto del parámetro B sub 1, y acá tengo, fíjense, la derivada de vuelta como potencia, el 2 baja acá y me queda tal cual está, y después me queda la derivada como variable, pero acá, fíjense, me queda b sub 1 por x, entonces la derivada de b sub 1 por x me queda, como tiene signo menos, me queda menos x. La explicación ahora es exactamente la misma. El 2 que está acá va a pasar del otro lado, es decir, me queda el menos, el del x, me tomo el menos y me queda menos 2, y después el x lo incorporo multiplicando cada uno de los términos. Entonces tengo x por y por x, me queda y por x, a sub 1 por x me queda a sub 1x, y después me queda b por x, me queda x al cuadrado. Y el menos 2 que queda acá afuera. Pero voy a checar la letra de estos otros también, entonces capaz que se ve mejor. Sí. Muy bien. Entonces, acá, fíjense, lo que yo hice, el menos 2 que estaba acá, lo pasé del otro lado dividiendo y queda 0 y incorporé la x. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Es incorporar el término sumatoria. Tengo sumatoria de y por x, me queda sumatoria de y por x. Acá va a estar el a sub 1, que es una constante, pero la x que es variable, entonces el término sumatoria va a ir con la variable x y te va a quedar menos a sub 1 sumatoria de x, y después en el otro término me queda menos b sub 1 por x al cuadrado, y el término sumatoria acompaña a la x, y entonces me queda menos b sub 1 sumatoria de x al cuadrado, y eso es igual a 0. Muy bien, y ahora por pasaje de término, esto que está negativo pasan del otro lado y me queda lo que sería la segunda ecuación normal, ¿sí? Fíjense, me queda esta partecita de este lado de la igualdad, y estos que tenían signo negativo pasaron del otro lado con signo positivo. Entonces, lo que está en amarillo, acá, esta es la primera ecuación normal y esta es la segunda ecuación normal. Muy bien, entonces tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Y ustedes, para aquellos que tienen algo de conocimiento de matemática, es decir, hay distintas maneras de resolver el sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Está relativamente simple porque son dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Si la cosa ya son más ecuaciones, más incógnitas, se complica. Pero acá tenemos tan solo dos ecuaciones con dos incógnitas. Bueno, habían varias maneras de resolver. Era por igualación, por sustitución y por determinante. Yo acá le hago por determinante porque me parece que es la manera de no equivocarme. Esto para que ustedes tengan una idea, es decir, yo tengo la obligación de explicarles, pero después en adelante ustedes lo que van a usar era a qué igual a su 1 es igual a esto, y en el parcial eso viene escrito, pero yo tengo que explicarles para que ustedes sepan que esto no viene por arte de magia, tiene toda una secuencia, ¿sí? Acá dice, ambas ecuaciones normales conforman un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, A1 y B1, cuya resolución puede efectuarse por alguno de los cuatro métodos existentes para estos sistemas. Aplicando el método determinante, A1 y B1 se calculan de la siguiente manera. Pero le voy a checar la letra de esto, como termina así. Entonces creo que ahí se ve mejor. Muy bien. Le explico cómo funciona el determinante. El determinante, para que usted tenga una idea, es como si fuese un arco de rugby, que se pone arriba y que se pone abajo, digamos. Tanto en el cálculo de A sub 1 como B sub 1, en la parte inferior se pone exactamente lo mismo. Me aguantan un segundito, faltan 2 minutos, pero así termino al menos de explicarle cómo es. En la parte inferior de A sub 1 y B sub 1 tenemos exactamente lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Es decir, los valores que no conozco son A sub 1 y B sub 1, pero fíjense, de este sistema de ecuaciones, lo que está a la derecha me queda N y sumatoria X.
n sumatoria de x. En la otra me queda sumatoria de x y sumatoria de x al cuadrado. Es lo que tengo acá. Sumatoria de x y sumatoria de x al cuadrado. Lo mismo tengo en el caso de b sub 1, ¿sí? Entonces ustedes ven que por ahí tengo mucha simbología, pero no es tan complejo la cosa como para ellos no se la veo. Ahora, cuando voy a hallar a sub 1, en el lugar de los valores que yo tenía a sub 1, en este lugar de a sub 1, yo pongo los equivalentes que están del otro lado de la igualdad. Entonces, en vez de poner, es decir, acá voy a hacer más o menos lo que hice abajo, pero nada más que con la aclaración de que donde estaban los valores de a sub 1, que son estos, en el reemplazo de eso van los que están del otro lado de la igualdad. Entonces tengo sumatoria I y sumatoria I por X. Ustedes ven sumatoria I y sumatoria I por X, y lo que está a la derecha es lo mismo arriba que abajo. Entonces, repito, cuando voy a calcular a sub 1, en la parte del numerador del valor que estoy considerando, van los que están del otro lado de la igualdad. La misma explicación es para B sub 1. Fíjense, abajo, la misma aplicación que A sub 1, y en la parte de arriba, ¿qué hago? En donde estoy calculando B sub 1, en el lugar de B sub 1 pongo los valores que están del otro lado de la igualdad. Entonces ustedes ven que acá esto está repetido, y en el valor de B sub 1 que yo tenía acá, estos valores no son los mismos de abajo, van cambiados y van los que están del otro lado de la igualdad. Sumatoria I y sumatoria I por X, ¿sí? Bueno, con eso se arma el determinante y después tengo que hacer el producto de las diagonales. Acá me queda esto por esto, es decir, así, diagonal principal, sumatoria I por sumatoria X al cuadrado, es esto menos el producto de la diagonal secundaria. Sumatoria I por X por sumatoria X, ¿sí? Entonces, esta primera parte es esto por esto menos el producto de esto por esto. Lo mismo ocurre abajo. N por sumatoria X al cuadrado menos sumatoria X por sumatoria X es sumatoria X al cuadrado. Y en el caso de B, la misma explicación. Tengo N por sumatoria I por X, que es esto, menos sumatoria X por sumatoria Y, que es lo que tengo acá. Y en la parte de abajo son exactamente iguales los dos, ¿sí? Bueno, hasta acá quería explicarle porque no quería cortar, dejar la mitad, entonces por lo menos esto yo soy consciente que por ahí hablo rápido, pero bueno, a veces ya el modelo así. De cualquier manera, usted mírenlo en la nota de cátedra con lo que le fui explicando, y la próxima clase me dice, no entendí esto, y hacemos de vuelta, hacemos todas las aclaraciones que se necesitan. Así que, bueno, eso es todo lo que tengo para decirle por hoy. Lo libero porque creo que ya tienen que estar yendo a su clase de práctico, y nos vemos, como le dije, digamos, la próxima clase, y creo que le dije que la próxima jueves era... Yo les dije, teníamos clase este jueves que viene. Sí, sí, normalmente, sí. El que no tenemos clase el día 17 de septiembre, que es el día del profesor. El jueves tenemos clase normalmente, y el viernes no, porque el viernes es el día del profesor, lo que le dije. Así que, bueno, eso es todo. Lo libero para que puedan ir a los prácticos, así que muchas gracias por escucharme. Que tengan buenas tardes. Profe, igualmente. ¿Sí? Muy Gracias, bien, profe. hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.